Todos los imperios que aparecen en la Biblia tenían algo en común. Creían que eran demasiado grandes para caer. Babilonia duró 86 años, Persia duró 208 años, Grecia resistió por 268 años y Roma logró resistir por más de 500 años. Pero la verdad es que todos ellos cayeron sin ninguna excepción. Ahora pon atención a este dato. Estados Unidos existe desde hace 250 años y una investigación de 2025 reveló algo inédito en su historia. Por primera vez, menos de la mitad de los jóvenes estadounidenses se identifica como cristiano, es decir, en solo una generación. Esa nación que escribe "En Dios confiamos" en sus billetes puede convertirse en un lugar donde la mayoría de la población ya ni siquiera cree que Dios existe. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, los brasileños? ¿Qué pasará ahora en el mundo? ¿Existe una profecía específica sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos? Yo soy el pastor Antonio Jr. y aquí voy a revelar algunas cosas que poca gente sabe. Pero antes de empezar, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal y también actives la campanita de notificaciones, porque todos los días quiero hacer la oración de la mañana y de la noche para bendecirte. Amén. Vamos, hermanos, al oír sobre profecías bíblicas y Estados Unidos, la mayoría piensa enseguida en el Apocalipsis. Al pensar en Babilonia, la bestia de la tierra, la marca y el anticristo vienen a la mente. Muchas personas serias estudian esas conexiones. Antes de eso necesito mostrarte algo que pocos mencionan. La Biblia indica que los fundamentos son clave. Cuando los primeros colonos europeos llegaron a América del Norte, la mayoría eran cristianos perseguidos. Eran protestantes que huyeron de Europa porque no tenían libertad para adorar a Dios. Cruzaron el mar con la Biblia e hicieron pactos de fe antes de llegar a tierra firme. Y su objetivo era muy claro: construir una nación donde se respetara la libertad religiosa, y durante mucho tiempo esa nación permaneció muy viva. Las leyes se basaron en principios morales provenientes de la palabra de Dios. Las escuelas enseñaban los valores cristianos y las familias tenían el hábito de ir a la iglesia. Así, el país creció hasta convertirse en la mayor potencia económica y militar del mundo. Estados Unidos se volvieron más poderosos que Roma, más influyentes que Grecia y mucho más ricos que Persia. Se convirtieron en el imperio más dominante de toda la historia humana. Pero es justamente aquí donde la situación empieza a cambiar. Existe un patrón que se repite en toda la Biblia. Toda nación que se levanta, que prospera y que acumula poder, en algún momento termina haciendo lo mismo. Olvida su origen y con el tiempo confía más en su fuerza que en Dios. Nabucodonosor hizo exactamente eso. Él miró a Babilonia y dijo: "Yo construí todo esto aquí con mis propias manos". Ese día la Biblia dice que perdió la razón y fue humillado. Roma también hizo eso. Se humilló hasta tal punto que empezó a quebrarse por dentro incluso antes de ser atacada por los enemigos de afuera. Ahora pon atención a lo que pasa con Estados Unidos. Te daré algunos datos para que ores y vigiles y no caigas en lo mismo. Es preocupante a lo que ha llegado la situación en Brasil. En 2020, el 72% de los estadounidenses se identificaba como cristiano, pero en 2025 la cifra bajó al 66%. Hermanos, son 15 millones de personas menos en solo 5 años. Mientras tanto, otras religiones, como el budismo, crecieron un 56%. El islamismo subió un 12%. ¿Y ese grupo de personas que no se identifica con ninguna religión ya superó el número de evangélicos y católicos entre los más jóvenes? O sea, por primera vez en la historia, el grupo más numeroso de estadounidenses de 18 a 29 años no pertenece a ninguna denominación cristiana. Es el grupo que afirma no tener religión y, además, la asistencia a las iglesias cayó drásticamente. Antes de la pandemia, casi la mitad de los estadounidenses iba al culto al menos una vez al mes. Eso significa que 3 de cada 4 jóvenes estadounidenses ya no pisan una iglesia.
Un dato que me llamó la atención es que solo el 28% de los jóvenes criados en hogares profundamente cristianos siguió viviendo la fe en su adultez. La gran mayoría simplemente dejó el camino. No hablamos de un país atacado desde fuera, sino de una nación que se vacía desde adentro. Al comparar estos hechos con lo que la Biblia llama Babilonia la Grande, en Apocalipsis 18, las similitudes resultan aterradoras. El texto bíblico habla de una potencia mundial que domina naciones enteras. Habla de una nación que exporta su cultura a todos los demás pueblos. Dice que los mercaderes se enriquecen por ella, que se llenó de lujo y habla en su corazón. Estoy sentada como reina y nunca conoceré el luto. Entonces, en solo una hora, todo eso se derrumba. Debo ser honesto contigo. Existen teólogos serios que afirman que la Babilonia del Apocalipsis representa a Roma. Otros dicen que es un sistema religioso global y otros que es Europa. Pero hay una cosa que cualquier persona honesta puede reconocer. Si existe hoy una nación que encaja perfectamente en la descripción de potencia mundial, exportando materialismo, entretenimiento, inmoralidad e influencia económica a todo el mundo. Esa nación son los Estados Unidos. La industria del entretenimiento estadounidense moldeó la cultura de todo el mundo, la música, el cine y las redes sociales que usamos. Todo lo cultural que consume el planeta pasa por ahí, junto con un paquete completo. También viene la idolatría al dinero, la hipersexualización, el materialismo como estilo de vida y la normalización de cosas que la Biblia claramente llama pecado. Y mientras los números muestran que la fe cristiana está disminuyendo dentro del país, existe un movimiento creciente de cristianos estadounidenses, que cree, en realidad, que Dios eligió a Estados Unidos como si fuera una especie de nuevo Israel. Ellos creen que el país tiene una alianza especial con Dios, que los líderes políticos son ungidos, creen que la prosperidad estadounidense es una prueba de la bendición divina. Solo que esa, en realidad, es una idea muy peligrosa, porque la palabra de Dios nunca registró una alianza con ninguna otra nación además de Israel. Dios nunca dijo que los Estados Unidos sean el pueblo elegido, ni siquiera los brasileños o los europeos. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que una nación que se humilla ante el Señor es bendecida, y una nación que se exalta, confía en su fuerza y deja los principios del Señor será juzgada, ¿sabes? Lo que lo vuelve más urgente es la rapidez de los acontecimientos. Babilonia tardó décadas en corromperse, Roma siglos, pero Estados Unidos lo hizo en menos de una generación. En el año de 1956, el Congreso estadounidense aprobó el lema "En Dios confiamos" como lema nacional. 60 años después, la mayoría de los jóvenes ya no sabe qué significa ese lema. Si la nación que más misioneros ha enviado al mundo entero está abandonando la fe, ¿qué dice eso sobre la época en la que estamos viviendo? Jesús dijo una frase que la mayoría de los cristianos conoce, pero que nunca hemos pensado en relación con una nación entera. Él dijo en Mateo 5:13 que somos la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ¿con qué se va a salar? O sea, si Estados Unidos era la sal y esa sal está perdiendo el sabor, ¿quién va a salar lo que viene después? No olvidemos que Jesús, al hablar de las señales del fin, no mencionó solo guerras y terremotos. Pero él habló sobre el enfriamiento. Dijo que, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriaría. De la misma manera que se enfría un café, ese café que olvidaste sobre la mesa, ni te das cuenta, está pasando eso, pero cuando te das cuenta, el café ya está frío. No es que la gente no crea en Dios, sino que dejó de preocuparse por lo que a Él le importa. Pero necesito decirte una última cosa antes de terminar, y es lo más importante. Dios no revela lo que va a pasar en el futuro para asustarnos, lo revela para prepararnos. Cuando la Biblia habla de la caída de Babilonia, no termina con destrucción, sino con un llamado. ¿Sabes qué dice el texto? Salgan de ahí, pueblo mío, para que no compartan sus pecados. Hermanos, Dios no dice que su pueblo será destruido con el sistema de este mundo. Lo que Él está diciendo es, sepárense, no vivan como vive el mundo, no piensen como piensa el mundo, no dejen que su corazón se enfríe, como se enfrió el del mundo. Amén.
y deténganse a pensar. La historia de los imperios que cuenta la Biblia no es una historia de derrota, es sobre la soberanía de Dios. Babilonia cayó, pero Daniel sobrevivió. Roma cayó, pero la Iglesia siguió creciendo. Cada vez que un imperio caía, el pueblo de Dios permanecía, ya que su reino no depende de ninguna nación. Y mientras la fe disminuye en algunos lugares, al mismo tiempo crece en África, Asia y América Latina. Hermanos, el Evangelio no está muriendo porque el Evangelio es Cristo. Amén. Jesús vive para siempre y Él siempre va a prevalecer, no importan las circunstancias. Si te gustó este mensaje, de verdad quiero pedirte ahora que lo compartas. Muchas personas serán edificadas. Te dejo 2 videos en pantalla para que los veas. De verdad quiero que Dios te hable a través de ellos. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.